de hoy tenemos a Scarlett Espinosa. Por favor, aplausos. Aplausos, aplausos de, aunque sea aplausos de bajo presupuesto, no tenemos mucho dinero. Muy bien. Scar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Wow, con esta intro, ¿eh? No me lo imaginaba. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí, Scarlett. Y bueno, ya que se hablaron sobre todas estas formalidades y sobre la introducción, queremos empezar con algunas preguntas. Primero nos gustaría saber, bueno, nos gustaría que te presentes con nuestra audiencia y nos digas quién es Scarlett Espinosa y cuál es tu relación con la psicología. Ok, bueno, pues creo que me podría definir definitivamente como una persona muy apasionada. Normalmente cuando algo me gusta, me apasiono durísimo con eso. Y pues dentro de eso ha sido la psicología. Desde siempre yo tuve muy claro que quería estudiar psicología, yo tenía muy claro que quería estudiar para dedicarme a la clínica y pues siempre he tenido como que ese apasionamiento, aunque de inicio no tenía conocimiento de psicología científica, pues yo estaba aprendiendo pseudociencias, pero estaba bien feliz, ¿no? Entonces, bueno, eh, otra cuestión en la que me ha apasionado mucho, pues también ha sido en ser mamá. Igual yo decidí ser mamá y yo elegí ser mamá desde antes de serlo. Y pues también considero que soy como muy apasionada en eso. Y me pasa con todo, ¿no? O sea, si es un grupo musical, si es un libro, si es algún autor, como que me apasiona durísimo. Y pues esta parte de irme por psicología basada en la evidencia, psicología científica, ya ha sido, digamos que más reciente, más, digamos, de unos 7 años por acá. Eh, Porque, bueno, yo salí hace mucho, mucho tiempo a la universidad, salí en el 2007. Entonces, pues a partir de que yo salí de la universidad y traté de seguir viendo qué más había, como de formaciones, qué más había pues para continuar estudiando, fue que poco a poco me fui abriendo camino en la psicología científica, pero inicié primero con esta parte de querer trabajar con trastornos de la conducta alimentaria y también justo eso fue lo que me llevó a encontrar pues la primera terapia en evidencia que yo me encontré, que fue la terapia cognitivo-conductual. Ok. Muchos iniciamos con CC, la verdad. Es como que de esas prácticas comunes. Y bueno, hablando de prácticas o preguntas comunes, y gracias por compartirnos que siempre tuviste claro que querías estudiar psicología, pero ¿por qué decidiste estudiar psicología? O sea, vaya, qué bueno que siempre, pero ¿por qué? Creo que siempre me interesó el área de humanidades y sociales desde la preparatoria, pero digamos que mi primer contacto con la psicología fue como paciente. Y yo estando ahí me di cuenta pues de que habían personas que lo hacían muy bien y había personas que no tanto. Y me quedé con esa espinita, digamos, de yo quiero hacer eso y quiero hacerlo bien. No sé cómo, en ese momento no tenía ni idea de cómo era hacerlo bien o qué significaba realmente estudiar psicología, pero digamos que pues mi primer contacto fue así en el campo clínico, pero como paciente. Y me gustó, me pareció bastante interesante. Una vez que entré a la universidad, desde el principio yo dije, wow, esto me gusta, esto me encanta, me encantaba leer. Entonces, ya de ahí seguí. Muy bien, muy interesante respuesta. Y bueno, ya vamos con una pregunta un poquito más polar entre algunos aspectos, porque va dirigida a lo siguiente, ¿qué es lo que más te gusta de la psicología y qué es lo que más te disgusta de la psicología? Ok, lo que más me gusta definitivamente sería el ver ese puente entre lo teórico y la aplicación práctica. Justamente el haber descubierto la parte de la psicología basada en la evidencia y darme cuenta que, por ejemplo, el análisis de la conducta en la parte de la aplicación clínica tiene un efecto exponencial y muy distinto a pues lo que se plantea desde otras perspectivas, ¿no? Que son más como dirigidas a pseudociencia, que es como muy ir a ciegas, muy sin saber por dónde ir.
para mí fue como apasionante, fue como, wow, por aquí es. Entonces, en realidad creo que mi pasión aumentó muchísimo cuando descubrí ese lado. Entonces, eso es lo que me gusta, el poder ver que sí hay este puente, esta conexión entre lo teórico y lo práctico y ver que de verdad podemos tener, pues, ese poder, digamos, en la vida de las personas, de ayudarles a mejorar su calidad de vida, etcétera, ¿no? Y lo que no me gustaría, pues, más bien lo que no me gusta es justo lo opuesto, que desafortunadamente no hay en la formación de licenciatura, no hay ese rigor científico, no hay ese rigor para decir esto sí y esto no. No hay actualización, no hay, pues, hasta cierto punto compromiso por parte de los docentes de cuestionar lo que enseñan. Y pues desafortunadamente sabemos que eso sí empaña de alguna forma toda la disciplina. Aunque nosotros digamos, bueno, pero nosotros hacemos esto, pues sí, pero para la gente tú eres psicólogo y ellos te van a catalogar dentro de lo que ellos entienden o conocen como psicólogo. Y eso es algo que obviamente no me gusta. De hecho, yo lo he platicado con colegas de decir, es que yo ya no me quiero autonombrar psicólogo en la sociedad porque tiene una connotación tan negativa que prefiero empezarme a llamar analista de conducta, ¿no? Por ejemplo, porque, pues sí, desafortunadamente todo eso que ha ocurrido dentro de la disciplina nos termina afectando de alguna forma. Es un punto muy válido. Es un punto muy válido y creo que un tema que no vamos a llegar a la conclusión final en esta entrevista, ¿verdad? Pero justo es un tema de análisis de la conducta, que se quede o no en la psicología. Repito, cada quien tendrá su postura, pero un punto muy interesante. Ujú. Y justo considerando que somos minoría, para bien o para mal, más para mal, te queremos preguntar, Scarlett, vaya, pues sí, ¿cómo es que tú llegaste al mundo de la psicología basada en evidencia? Vaya, el análisis de la conducta no es la única psicología basada en evidencia, pero en general la PBE es muy raro o rara la colega que llega. Entonces, ¿tú Ujú. cómo la descubriste? ¿Cómo llegaste a ella? Sí, pues yo les comentaba que en 2007 yo salí de la universidad. En ese momento, o sea, no había nada en México respecto a estos temas. Pero yo tenía muy claro que me quería dedicar a la clínica y a trastornos de la conducta alimentaria. Y en ese momento lo único que encontré de formación era un diplomado. Y en este diplomado, dentro de varias cosas que nos enseñaron, había este abordaje desde la terapia cognitivo-conductual, que en ese momento yo ni sabía que era terapia cognitivo-conductual, porque honestamente en la formación de licenciatura no me enseñaron, pero nada de este enfoque. Fue como, wow, esto tiene sentido, esto me hace más sentido que lo que vi en la universidad. Entonces de ahí fue que empecé como a buscar libros por mi cuenta y también en el área de problemas de la conducta alimentaria, encontramos que de pronto hay personas que además de tener el problema de la conducta alimentaria, también tienen, por ejemplo, una cuestión de desregulación emocional. Entonces, buscando tratamientos que tuvieran eficacia para, por ejemplo, lo que se le conoce como TLP o trastorno límite, me encontré con un video de Marshall Linehan. Así me encontré con un video de Marshall Linehan en YouTube y fue como, wow, o sea, esa fue como que me explotó la cabeza porque era un video donde ella explicaba cómo fue desarrollando la terapia dialéctica conductual y cómo era súper importante hacer la parte de la investigación para poder decir, este tratamiento funciona. Entonces fue la primera vez que yo escuché como justo, este tratamiento tiene evidencia porque ha pasado por estudios clínicos y demás. Entonces, de ahí como que me surgió muchísimas más ganas de seguir investigando. Seguí buscando información y pues en México en ese momento lo único que encontré fue una maestría en terapia cognitivo-conductual y ya después, poco a poco, fue que fui encontrando más formaciones, ¿no? O sea, en terapias contextuales, etcétera. Pero eso ya ha sido como mucho más reciente. Afortunadamente ya hay como más posibilidad de esto. Y pues por ahí en algún curso fue que me encontré a la doctora María Jesús Frogshan, que para mí es una persona que yo admiro mucho. Y fue como otra vez me explotó la cabeza escuchar de el análisis de la conducta tal cual, ya sin esta parte de como conectarla a algún tipo de psicoterapia, sino el análisis de la conducta tal cual como punto de evaluación, como forma de entender
lo que está ocurriendo con la persona. Y de ahí fue que me empecé a meter mucho más en eso. Entonces, más o menos ese ha sido, digamos que, el trayecto. Muy bien, y es triste luego a veces que en las universidades no se enseñe este tipo de cosas, que es lo que realmente debería enseñarse, porque es lo que está basado en evidencia, y que tengamos que buscar, o luego tengan que buscar por su propia cuenta para encontrarse con... Y a veces luego no lo encuentran y pues terminan ejerciendo lo que no. Pero Sí. bueno, ya la siguiente parte de la entrevista o estas preguntas que vienen a continuación van más referidas como a la parte de la divulgación. Y bueno, sabemos que entrar al mundo de la divulgación, porque como nosotros, tanto como tú, lo hacemos, es complicado. Por eso mismo queríamos preguntarte, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo de la divulgación? ¿Qué desafíos encontraste y qué desafíos sigues observando que existen actualmente? Es bien raro. Yo me inicié en el mundo de la divulgación así como con más visibilidad de manera fortuita. La primera vez que yo participé, colaboré en algo en redes fue en Facebook y fue en una página donde me pidieron colaborar para hablar de temas de crianza. Eso fue en un momento en el que justo yo me había dado un break de lo profesional para dedicarme 100% a ser mamá y estaba tan metida en ese tema que a alguien se le hizo buena idea. Entonces yo empecé haciendo como cápsulas semanales de este tema. Y alguien por ahí me dijo, ¿por qué no abres una página de Facebook para seguirte localizando? Abrí una página de Facebook y como que digamos que esos fueron mis inicios, pero en realidad no tenía tanta visibilidad y no era como que me importaba porque no era mi objetivo. Más tarde, ya cuando regreso ahora sí que a la práctica clínica formal, me encuentro que muchos de mis consultantes jóvenes me refieren la app de TikTok. Entonces yo dije, pues tengo que bajarme TikTok, tengo que saber qué están viendo, tengo que saber qué pasa ahí. Y así es como bajo TikTok, empiezo a ver algún contenido de psicología y pues desafortunadamente todo lo que veía era como de muy mala calidad, ¿no? Este tipo de psicología popular que nada tiene que ver con la realidad de lo que es la psicología científica. Y fue tanto que pasé de comentar los videos a que un día dije, yo voy a hacer un video, ¿no? No sé quién lo vea, pero yo voy a hacer un video, ¿no? Entonces hice un video y no pensé que iba a tener pues visualizaciones, ni entendía bien cómo funcionaba la app y de pronto vi que la gente me empezó a seguir y cosas por el estilo y realmente como que lo que le dio más el énfasis a mi cuenta fue que casualmente un psicoanalista que sí tenía mayor número de seguidores y más visualización, me hizo un dúo en donde trataba de corregirme en algo que yo planteaba. Él decía, todo muy bien, pero esto que dices de planear las sesiones no tiene sentido, porque no estás dejando que el inconsciente fluya, ¿no? Entonces yo hago ahí una contestación en donde digo que entiendo que esa es su perspectiva desde el psicoanálisis, pero que yo hago psicoterapias basadas en la evidencia. Y para la gente fue como, ¿qué es eso? O sea, nunca había escuchado hablar de eso. De ahí fue como que mi cuenta empezó a tener ese rumbo y me encontré de todo. O sea, hablando de desafíos, pues me encontré con gente que literalmente me odia, ¿no? O sea, gente que dice, eres un arrogante, te la pasas tirándole a otros que son tus colegas, eso está mal, eso no deberías de hacerlo, ¿no? Y gente que dijo, wow, yo nunca había escuchado de esto, o sea, yo no sabía que habían terapias con evidencia para un problema en específico o que existía división 12 de la APA, todo eso me empezó a dar como visibilidad, ya sea por el hate que le llaman, o la parte de la gente que sí estaba interesada y eran personas, tanto psicólogos en formación, uno que otro psicólogo egresado, pero sobre todo gente que no tenía nada que ver con la psicología y que estaba interesada por saber más. Entonces, así fue como que fui creciendo más en TikTok. De ahí alguien me dijo como que deberías de darle más visibilidad también a Instagram, porque son comunidades diferentes y funcionan distinto. Y bueno, empecé a publicar en Instagram, que realmente pues yo no la tenía como dentro de las redes que yo utilizaba y hasta la fecha me cuesta trabajo entenderle algunas cosillas,
pero ahora lo complemento bastante porque digamos que a veces lo que hago es que subo un video en TikTok y luego en Instagram pongo como que la información de bibliografía o de puntos más específicos de manera escrita y que a la gente le puede servir. Entonces, pues ahí está un poco de los desafíos también. Ha sido difícil porque en realidad me he encontrado con gente, o sea, que insultos, reportado videos, reportado mi cuenta y yo digo, wow, o sea, es mucho fanatismo, sobre todo psicólogos que se dedican a, no sé, psicoanálisis, gestalt y demás, que fue como, pero ¿cómo estás diciendo estas cosas, no? Entonces sí me encontré con esa parte de los ataques. Y también otra cosa fue que en ese momento yo no conocía a otros psicólogos de TikTok, por ejemplo, que hablaran de lo mismo, pero justo en los videos me empezaban a comentar y ya que nos conocimos, hicimos un grupito de WhatsApp y todo, a muchos no los conozco en persona, pero fue padre como que encontrarnos y empezar a respaldarnos y ya no sentirnos tan solos en esta red donde parecía que era como yo contra la marea, ¿no? Sino era como, ok, ahora somos nosotros y empezamos a usar un hashtag, que era hashtag Movimiento por PBE, y a usarlo todos juntos y como que apoyarnos, ¿no? Entonces eso ayudó, pero también nos dimos cuenta que desafortunadamente, incluso en este tipo de situaciones, vemos ciertas diferencias cuando se trata de una mujer, la que es la que está divulgando, y un hombre. Ocurría que a veces yo hablaba de un tema y la gente me descalificaba mucho. Y otro colega hablaba de exactamente el mismo tema y le decían, qué interesante, qué padre, nunca había escuchado esto, wow, cuando a mí era de, estás loca, o sea, ¿de dónde te sacas eso, no? O sea, como que perdía credibilidad de inmediato solo por ser mujer y alguien más, por ser hombre, la ganaba. Y lo comentamos, o sea, era como, wow, ¿qué está pasando? Entonces, eso también ha sido un desafío. Normalmente la gente espera que la psicóloga mujer sea de estas que te mandan a abrazar árboles y aventar piedritas al mar y cosas así. Entonces, cuando no haces eso es como no me checa, o sea, eres muy arrogante, cientificista, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ya hemos pasado por todo eso y ya ahí la llevamos, ya sé cómo manejar todo eso. Ah, de hecho, qué increíble, porque justo 2 puntos que acabas de mencionar tienen su propia pregunta en específico, así que prepárate para más. Y es que creo que tocas un tema muy importante. En Soy Conducta no hemos experimentado ese tipo de hate porque de hecho divulgamos para pues, conductuosos y conductuosas, la verdad. Muy Ujú. rara la vez que tenemos que lidiar con hate de pues, público ajeno, ¿no? Pero las poquitas veces que lo hacemos sí es bastante tedioso. Justo, por ejemplo, Axel sacó apenas un guión de El eclecticismo y ay Dios, cómo nos ha llovido, o sea, cómo nos ha llovido porque justo llega más colegas, o sea, son más problemas a veces, más diferencias, y justo nos preguntamos cómo le hará Scarlett, que por ejemplo casi todo su contenido es para quien vaya. Entonces, por esa razón, y porque sabemos que mucha de la audiencia que te sigue, de hecho, incluso ni siquiera son psicólogas y psicólogos, queremos preguntarte cuál ha sido tu experiencia como divulgadora para este tipo de personas que, pues sí, no son psicólogas ni psicólogos. Vaya, quizá qué tipo de contenido tú tratas de darle y quizá, como tú lo acabas de mencionar hace rato, cómo manejas esa línea entre, sí, ok, lo que tú conoces de psicología, pero también lo que sí en realidad es la psicología, o por lo menos la que yo estoy haciendo. ¿Cómo es divulgar para gente no psicóloga, Edgar? Mm, Justamente me di cuenta ahí en TikTok cuando me empezó a seguir gente y hacer preguntas genuinas de, oye, ¿y cómo es esto? ¿Y de dónde te lo sacas? ¿No? ¿Y cuáles son esas terapias de las que tú hablas, etcétera? Me di cuenta que no había ese espacio, sobre todo en ese tipo de redes. Sabemos que sí existen páginas pues de divulgación, pero más como para grupos que ya comparten esa información, pero no tanto para la gente de afuera. Entonces dije, de aquí soy, o sea, necesito que la gente conozca de esto de la manera más digerible y más amable posible, incluso utilizando terminología que a lo mejor, pues hoy en día sabemos que desde psicología científica ya no se utiliza tanto, ¿no? Como esto de trastornos, salud mental, etcétera. Sin embargo, pues para mí es importante usarla porque es con lo que la gente se identifica, ¿no? Antes de yo poder hablar de análisis de la conducta, pues tenía que hablar de trastornos, tenía que hablar de la mente, tenía que hablar de salud mental, etcétera.
Entonces, de alguna manera, fue como decidir que sí me quería dedicar a divulgar para la gente, no tanto para, pues, para el mismo grupo de personas que ya supieran, y también para psicólogos en formación. Porque yo dije, a mí me costó muchos años llegar aquí. Si yo a alguien le puedo ahorrar ese camino, genial. O sea, que le siembre la cosquillita de que diga, ¿qué es esto? Lo quiero buscar por mi parte, ya con eso. Y creo que casi estoy segura que de lo que más me sigue son justamente estudiantes de psicología. Y bueno, con la parte de cómo lidiar con el hate, híjole, es que ha habido de todo. Incluso han habido creadores que me han tirado así directamente y cosas así porque sienten que son ataques personales, cuando pues no lo son, ¿no? O sea, estamos hablando de qué sí tiene validez, qué no, por qué, ¿no? Y algo que me ha ayudado es justamente que la evidencia está de mi lado. O sea, es como, no lo estoy sacando de la manga, no es algo que yo piense o que yo opine. Aquí están los estudios, aquí están las páginas donde pueden consultar esos estudios y esa coherencia y congruencia que nos da justo practicar psicología científica y que a mí me la da justo en el área clínica, cuando estoy en psicoterapia y digo, sin problemas puedo hacer y decir esto porque sé que funciona, pues fue lo que empezó a ocurrir en redes. O sea, era como, aquí está, véanlo, no me lo estoy sacando yo. Entonces la gente empezó a confiar en lo que yo decía. Y pues igual, a desarmar a algunas personas. Incluso este psicoanalista ya no siguió, porque mucha gente le empezó a tirar y a muchos psicoanalistas les empezaron a cuestionar, o sea, de, oye, pero ¿y por qué tú haces esto si no tiene evidencia, no? Y como que ya se empezó a generar ese ruido que me parece que es bueno. Me parece que es bueno porque justo la gente empezó a cuestionar y también a darse cuenta que no todos los psicólogos son psicoterapeutas, no todos los psicólogos tienen la formación para tratar problemas psicológicos y que por eso no nos pueden meter a todos en el mismo saco, ¿no? O sea, como que hay diferencias. Como dato curioso, y antes de que Axel haga la próxima pregunta, y hasta esos son mañosos. Yo sí lo voy a decir, yo no tengo miedo a la fundación, psicoanalistas mañosos, porque cuando alguien les dice, ¿y tu cédula? Y esto tiene evidencia, te etiquetan diciendo que eres resistente al tratamiento, que por eso haces tantas preguntas. Así que viejos mañosos, es lo único que voy a decir. Ya, sigamos, ya. Tienes toda la razón. Y yo por eso les digo, o sea, pregúntenles y entrevístenlos y díganles desde el principio, desde que están pidiendo informes, incluso, oye, tu cédula y demás, o sea, están en su derecho. Porque además como que se le ha hecho creer mucho a la gente que casi se le hace un favor por tomar terapia. Y no es así. Es como, no, a ver, tú, persona de la sociedad, estás solicitando un servicio, estás contratando un servicio. Tú tienes que ver si la persona que contratas es apta para tu problema y te convence. Si no, no tienes por qué ir a dejar ahí tu dinero, tu tiempo, tu vulnerabilidad, o sea, no. Y eso ha sido bueno. La gente como que siento que está un poquito más informada. Sí, es algo complicado tratar con esto y luego muchas veces las personas no llegan a solicitar apoyo psicológico y terminan cayendo en su mayoría con este tipo de psicólogos, por así llamarlos, porque pues como tal ni siquiera son psicólogos, ya se agarran del nombre para poder vender todavía, ¿no? Porque realmente pues ellos, un buen psicoanalista diría, no somos psicólogos, pero Ujú. bueno. Bueno, ya igual sobre esta parte de la divulgación, ¿qué opinas sobre el futuro de la divulgación desde la parte científica? ¿Cómo lo identificas en un panorama ya futuro? Y si crees que podamos ganarles terreno a que todas estas páginas de divulgación de pseudociencias y supuestas psicologías. Ujú. Híjole. Am, Siendo honesta, no sé si vamos a terminar ganando terreno al mismo nivel, porque he platicado de esto con otros colegas y creo que la parte cultural de creer tanto en el pensamiento mágico no nos ayuda. Para la gente es mucho más fácil creer en cosas que no involucran leer, que no involucran entender, que no involucran investigar, sino creer en algo solo porque suena fantástico, ¿no? O sea, maravilloso. Y
esa parte de que culturalmente tenemos ese sesgo más hacia pensamiento mágico, creo que va a ser difícil. Sin embargo, definitivamente yo sí he visto un avance muy grande en cuanto a divulgación de psicología basada en la evidencia. Yo creo que de unos 2, 3 años para acá, y ya lo veo en la gente. Cuando veo de pronto páginas o posts donde la gente solicita un psicólogo, de pronto dice, ¿no? Psicólogo que tenga, que ofrezca terapia cognitivo-conductual. Y a lo mejor ni saben qué es eso, pero por ahí escucharon que ese enfoque como que funciona mejor, ¿no? O psicólogo que no sea psicoanalista, ¿no? Así lo he visto. Entonces es como, ok, la gente se está informando, la gente sabe ya que hay por ahí una diferencia. Entonces yo sí he visto una diferencia y por tanto yo creo que no sé si ganemos el terreno, pero es importante mantenernos ahí y yo sigo teniendo mucho la perspectiva sobre los psicólogos en formación. Los que ya llevan 20 años siendo psicoanalistas no van a dejar de serlo. Pero los que apenas están estudiando y escuchan algo se pueden venir para este lado. Entonces, creo que por eso es importante continuar, mantenernos y sí hacer como esta divulgación, pues para todos, tanto para la gente que busca los servicios como para los psicólogos en formación y evidentemente para los que ya estamos dentro, pues para seguir actualizándonos, cuestionándonos algunas cosas, formándonos, definitivamente que sí. Yo creo que tengo 2 comentarios a eso. El primero es que creo que sí, la verdad comparte mucho y porque, pues, eres una persona que sí nos lleva bastante experiencia en el panorama. Si tú eres hasta en 2007, yo estaba disfrazado de Power Ranger rojo a mis 8, entonces sí no Ah, tenemos mucha experiencia, pero creo que dices algo muy similar a lo que incluso nos dijo don Emilio Ribes, porque justo le preguntamos sobre ese mito de que si México alguna vez fue conductista, ¿no? Que si en algún momento el conductismo ganó aquí en México. Y dijo, eso es un mito y quien te lo diga es un mentiroso. Todo lo contrario, diría que en los últimos años hay más. Y la mayoría jóvenes, así que felicidades por eso. Entonces, muy, muy, muy cierto. A ver, ahora ya como que esta es la última pregunta en cuanto a lo que es la parte de la divulgación. Y siendo totalmente, sí, creo que aquí entre nosotros tres como personas podemos decir que ninguno y ninguna. Tal vez pensábamos que íbamos a estar divulgando psicología basada en evidencia. Entonces, honestamente, Scar, te queremos preguntar si tú alguna vez te imaginaste siendo divulgadora y la verdad, quizá, vaya, ¿en qué momento de tu trayectoria como divulgadora decidiste, vaya, ya nos dijiste en qué momento iniciaste, pero quizá en qué momento dijiste, esto es lo mío? Tal vez llegué aquí por mero azar del destino, por sugerencia de un conocido, como tú lo acabas de mencionar, pero sí hubo un momento en el que tú dijiste, aquí me quedo, aquí soy, vi que cumple una función incluso. ¿Hubo algún momento así? em, primero yo no me imaginé que iba a estar divulgando y menos de psicología basada en la evidencia. Nunca me imaginé que yo podía estar en redes sociales teniendo ese nivel de visibilidad. Yo llegué a ver cuando yo no me dedicaba a nada, nada de redes, pues psicólogas, por ejemplo, en Facebook, que tenían muchísimos seguidores y yo veía su contenido y decía como, ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Y qué hay que hacer para llegar a tener esos números? Como para que la gente te siga y te crea. Eh, pues quién sabe. Y ahí me quedaba como la incógnita, ¿no? Ya que, pues, como les comentaba, se me fue dando esto por ahí de manera fortuita, eh, más bien lo vi como tengo que aprovechar esta oportunidad. Tengo que aprovechar para que quien vea, quien tenga el alcance a un video, a un post, siquiera le siembre esta cosquillita de será, no será, hay otra cosa, ¿por qué? Entonces, digamos que he entrado en ese reforzamiento de que he encontrado pues justo gente que dice, oye, muchas gracias, gracias a ti conocí la psicología científica, gracias a ti me metí a terapias contextuales, gracias a ti me metí a TCC, yo ni sabía que esto existía. Y eso ha sido pues bastante reforzante al punto de que pues sí, definitivamente las redes hoy en día
nunca me lo imaginé, pero hoy en día son parte de mi trabajo. Y no tanto porque de ahí yo pueda generar algo monetariamente, porque pues, sabemos que no, pero es más por esta gratificación de decir, bueno, puedo darle esto, puedo devolverle lo que yo sé y compartirlo a la sociedad o con otros estudiantes. Y eso se siente bien. Y esa es mi gratificación y para mí es suficiente, ¿no? O sea, no necesito, digamos, que monetizar o algo por el estilo, porque de hecho sabemos que si quisiéramos eso, hay caminos más fáciles, donde desafortunadamente muchos psicólogos se van. O sea, yo en TikTok conocí gente que habla de sus casos clínicos, ¿no? En TikTok a manera como de chismecito. Y yo digo, wow, no puedo creer que alguien haga eso, pero pues tienen otra visión, ¿no? Entonces, yo ahorita con lo que hago me siento feliz, me siento conforme y evidentemente cuando se abren estos espacios pues soy doblemente feliz porque sé que es reforzante para los tres, ¿no? En este momento. Sí, de hecho, sí sí lo es reforzante. Sí. Pero ahora ya entrando a ahora entrando a la siguiente parte de la entrevista, que ya va más enfocada respecto a la perspectiva psicológica que en la que tú estás, y ya también sobre tu experiencia ya como profesional de la psicología, tenemos como la pregunta de, bueno, considerando que hay muchas personas o muchos supuestos psicólogos que realizan prácticas desde enfoques no muy correctos en áreas aplicadas, ejemplo de esto podría ser la clínica, ¿qué recomendaciones podrías hacer tú a aquellos colegas que ejercen que no ejercen con práctica basada en evidencia? ¿Y por qué reconsiderar el cómo ejercer o qué es lo que hacen? Yo creo que en general todos debemos cuestionarnos lo que ya sabemos en todo momento. Porque si partimos de la idea de que la psicología es una ciencia, pues definitivamente lo que sabemos hoy puede ser que mañana esté en desuso. Y creo que esa perspectiva debería de ser compartida desde la universidad, para que justamente, digamos que vayamos creciendo con esta idea de formación continua, actualización y cuestionarme si lo que estoy haciendo aún puede ser como que lo mejor o tengo que hacer algo más. Y dentro de ahí, pues, evidentemente, sería bastante bueno que los que no practican psicología basada en la evidencia se dieran la oportunidad de saber qué hay ahí, por qué puede ser bueno. Y, y la verdad, yo sí quiero decirles que es algo muy gratificante, porque en realidad, como decía en un principio, darnos cuenta que lo que vemos en los libros, que mucho salió, por ejemplo, sí de laboratorio, y que después se va un libro, y que después yo lo puedo aplicar en la práctica clínica, en psicoterapia, y ver que funciona, es mucho más gratificante que el pago económico. O sea, eso es como, wow, o sea, eso te lo llevas para toda la vida. Y yo no sé si ellos puedan ver esto de esa manera. No digo que no hayan cambios terapéuticos, porque sabemos que sí, sabemos que el cambio puede deberse a diferentes factores, que incluso pueden llevar a cabo algunos procedimientos conductuales sin darse cuenta, pero es muy distinto plantearte objetivos específicos y decir, y para este objetivo voy a hacer esto, y darte cuenta que cuando lo haces, tiene ese efecto. A cuando dices, pues quién sabe por qué, pero mi paciente va mejor, ¿no? Entonces, pues haría eso, que se cuestionaran, que se dieran la oportunidad de ver qué más hay, de leer y que no se sientan atacados, porque esto no es un ataque personal contra las personas que lo practican, sino contra el enfoque como tal, contra la práctica como tal. Eso, la verdad, creo que esa respuesta fue muy profesional. 10 de 10, la verdad. Y bueno, y siguiendo ahora sí con una línea similar a la de Axel, pero creo que ahora con 3 rayitas más de tono rojo, también, por ejemplo, más allá de que haya que humanistas, psicoanalistas, etcétera, etcétera, también se sabe que, por ejemplo, muchas personas que buscan asistencia psicológica llegan a lugares solicitando un servicio y caen con personas que, de hecho, más allá de que no sea psicología o sea en evidencia, hacen uso de prácticas hasta podríamos etiquetar como mágicas. Ahora sí que totalmente pseudocientíficas, tipo cuarzos, tipo chakras, tipo las limpias, tipo ve y abrazo en un árbol, etcétera, etcétera.
Y en ese contexto te queríamos preguntar si tú, por ejemplo, has tenido experiencia con personas que ya asisten contigo, pero con anterioridad, pues justo tuvieron esa mala experiencia con esas personas que ni psicólogos son, mínimo psicoanalista podría decir que tiene su cédula de psicólogo, pero si tú has estado con personas que quizá ya tuvieron esa mala experiencia de caer con la de las limpias, con quizá la brujita de un pueblo, no lo sé, si ya te ha pasado eso y la verdad, ¿qué haces o qué recomiendas hacer a otros colegas? Tal vez algún tipo de psicoeducación, o si tratas de aclarar que eso no era psicología, que aquí se va a trabajar otras cosas, o tal vez tú te limitas a simplemente decir, no, yo voy a hacer bien mi trabajo y que y que la persona sola se dé cuenta de las diferencias. No lo sé. ¿Qué haces, Scar? Por favor, cuéntanos. Bueno, mira, contrariamente a lo que mucha gente cree, porque me lo han escrito, ¿eh? Así como, seguramente te la pasas peleando con tus pacientes en psicoterapia. No es un tema en el que yo me enfoque. Normalmente cuando me dicen, no, pues es que yo vengo de hacer psicoanálisis, por ejemplo, 5 años, o yo fui a hacer constelaciones familiares, etcétera, es como, ok, porque de hecho en el documento que yo les entrego previo a nuestra primera sesión, viene un apartado donde es como, has intentado hacer algo por tu problema y qué, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta qué es lo que ya han probado o en dónde han estado. Eh, sí les pregunto, ¿de qué forma crees que eso te ayudó? Y hay muchas personas confiesan que no les ayudó en nada y que justamente por eso están buscando un enfoque en específico o que buscaron a una psicóloga con puntos específicos. Y eso me gusta, ¿no? Porque es como, bien, ya es como no caí ahí fortuitamente, sino que realmente me buscaron por características específicas, eso ya es bueno. Pero sí, en realidad yo trato de no andar mucho en eso, sino partir más de, ok, acá vamos a hacer esto. Desde el principio yo trato de explicarles cuál es la perspectiva de este tipo de psicoterapia, en qué nos vamos a basar, etcétera. Y creo que eso puede ser mucho más útil. Ahora, sí es importante seguir mencionando a todas las personas que hay una gran diferencia, aunque digamos, oye, en la licenciatura hubo por ahí algunos huecos y hubo conocimiento que no me enseñaron y que yo tuve que buscar por otro lado. Tener la licenciatura es base. En primera ya te está hablando de alguien que sí se quiere especializar y formalizar para realmente contribuir en el área de salud mental, ¿no? Digamos. Y no alguien que está viendo el ofrecer supuestas terapias como una forma de obtener dinero, eh, tal cual utilizando la vulnerabilidad de la gente. Que así es como muchas personas, por ejemplo, yo he notado en TikTok, que dicen, doy asesorías emocionales, ¿no? Y es una persona que estudió mercadotecnia, ¿no? Y es como, oye, tú no puedes dar asesorías emocionales, eso es usurpación de la profesión. Y dicen como, no, pero es una asesoría, o sea, no es terapia. Es como, no, eso compete al área de los psicólogos y es usurpación de la profesión y demás. Entonces, sí es importante seguir mencionando esto, que la gente sepa que es necesario, que sí tenga la licenciatura en psicología y de ahí parta a algo más. Pero cualquier otra cosa no es psicología. Y claro que están en todo su derecho de hacerlo, pero no lo vamos a llamar así, porque no es. Sí, hay que limitar a estos gurús o coaches o como tantos nombres ya tienen. Y luego ya hasta neuros, ¿no? Le agregan ahí de repente. Y pues ni siquiera Claro. tienen la idea de lo que es. Pero bueno, ahora una pregunta ya más específica referente a como aquellos autores que influyeron en ti. Sabemos que pues hay muchos grandes autores que han hecho grandes contribuciones a la psicología o a la ciencia de la psicología o a la psicología basada en evidencia, porque pues hay muchas psicologías. Queríamos saber quiénes consideras que son las personas, psicólogos o autores que más influyeron en ti para tu práctica profesional y por qué fue así. Ok. Si parto de el presente para atrás, diría que actualmente, como ya lo mencioné hace rato, sería la doctora María Jesús Froxan. ¿Por qué? Porque para mí es importante ver a una mujer
que avance en el área de la psicología científica, ¿no? Justamente el, ay, qué bonito, yo también tengo ahí el mío, y ya está firmado. O sea, es muy importante como ver a alguien que sí puede, o sea, como mujer sí puedes. Claro que puedes destacar en el área de psicología científica. Me encanta verla en conferencias, en clases, etcétera, con esa elocuencia y también con esas ganas de compartirte, ¿no? O sea, no se guarda nada, es aquí está. No es como de, pues yo sé mucho, ¿no? Como estos docentes que de pronto tenemos en la licenciatura y que ni siquiera hacían psicología científica y que tenían esta arrogancia, o sea, para nada. Entonces, definitivamente ella ha sido alguien importante para mí en este camino. Su libro para mí no fue fácil de leer. He tenido que leerlo y releerlo y releerlo. Y de ahí me ha llevado a, evidentemente, leer otros autores y otros materiales que nadie me acercó en la universidad, pero ni de chiste. Pero que afortunadamente están estos grupos de psicología, ¿no? De la Deep Web, donde vamos a encontrar esos libros. Y justamente yo lo que hago es, ok, ya lo tengo, digamos, en PDF, si me gusta y creo que puede ser útil, lo busco en físico. Entonces, bueno, yo partiendo de ahí diría que sería ella. Como mencionaba hace ratito, pues fue también Marsha Linehan y fue por esta parte de abrirme a la perspectiva de psicoterapias basadas en la evidencia, o sea, de tenemos que hacer estudios para ver si funcionan y por qué. Evidentemente, ya metiéndome como en algo más conductuoso, pues sí ha sido Skinner. Tengo que confesar que en la maestría que yo hice fue más orientada hacia terapia cognitivo-conductual de la línea de Beck. Entonces leí mucho de Judith Beck y de Aaron Beck, que en este momento mi forma de conceptualizar ciertos conceptos que ahí manejan es distinta. Sin embargo, creo que algunas cosas pudieran tener sentido si las llamamos de otra forma o si las explicamos de otra forma, ¿no? Como esto de la reestructuración cognitiva, que es como más bien un moldeamiento verbal, ¿no? Pero al final no se despegan tanto. O sea, como que ahí van. Y también tengo mis libros de psicoanálisis, porque en su momento, pues, sí, caí, los leí y me parecieron interesantes, pero era porque era lo único que había. El problema es que justo nunca me terminó de hacer sentido. Nunca terminé de sentirme 100% convencida por eso. Y fue por eso que no me metí a una formación de psicoanálisis, como muchos de mis compañeros se lo hicieron, ¿no? Entonces, pues, espero haber contestado a la pregunta por ahí. Muy buena. De hecho, yo creo que quienes ya te siguen en TikTok ya no sabíamos la respuesta, la verdad. Sí. Y se vale, o sea, ¿sabes? La verdad es que yo he visto, incluso yo, la verdad, porque la doctora María Jesús incluso me ha ayudado ahora con la tesis. am, Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y creo que nunca lo estaremos, pero yo recuerdo que alguien sí dijo una vez, gracias a la doctora, la verdad, yo creo que muchas personas se acercaron. Aunque ya no compartan o después quizás su misma perspectiva, pero muchas personas se acercaron por ella. O sea, sí fue como que de esas rockstars que la verdad todo el mundo identificó. Aunque, repito, aunque quizá ya después te hayas alejado de su línea, pero de que muchos iniciaron por la doctora, la verdad. Eso sí hay que reconocérselo. Ahora, Scar, ya que mencionaste que tú de hecho vienes, si de por sí ahorita no hay nada, quiero imaginarme que en esos tiempos pues mucho menos, pero ya que tú vienes justo de un contexto en el que dices que no encontrabas nada de formación o quizá, y si la hay, pues quizá no era tan conocida, te queremos preguntarte cómo es que tú te has formado, cómo es que ha sido para ti el reto de mantenerte actualizada, que siempre sigas aprendiendo, obviamente cuestionándote y vaya. Por qué no también darles algunos tips a los colegas de cómo mantenerse actualizados? O sea, cómo mantenerse actualizados en un tipo de psicología que nadie te presenta y aún si la llegas a conocer, no hay muchas personas que te la expliquen incluso. Ujú. Entonces, ¿cómo fue que tú lo viviste? ¿Cómo es que te has mantenido todos estos años? ¿Y qué recomendación, repito, le darías a las y los colegas? Em, Definitivamente mantener esta postura de seguirnos cuestionando y seguirnos actualizando y formando. Eso sería lo primero. Em,
Yo cuando salí de la universidad en el 2007, por ejemplo, no se hablaba de esto de deberías de hacer una formación para ejercer como psicoterapeuta, pero por supuesto que no. O sea, hoy ya se habla más de eso, pero en ese entonces era como, no, ya estás listo, dale. Y pues tú sabes que no, definitivamente no. La formación de licenciatura es muy de base, muy general, pero no te forma con un enfoque de psicoterapia, ni siquiera de psicoanálisis. O sea, tampoco te forma como psicoanalista si es que ves puro psicoanálisis, ¿no? Entonces, eh, yo tenía claro que sí quería dedicarme a la clínica y fue como, primero di con este diplomado de trastornos de la conducta alimentaria, luego me metí a hacer un diplomado de terapia de juego Gestalt. Y la razón por la que me metí a ese, en específico Gestalt, fue porque yo dije, Gestalt, yo no vi nada de eso en la universidad, yo quiero saber de qué es. Entonces, bueno, por eso lo hice. Eh, Más tarde, evidentemente, no fue algo que yo siguiera en esa línea y pues la verdad es que también lo que aprendí ahí no fue como muy intenso de Gestalt, como para decir, yo sé Gestalt, definitivamente no. Ya después, más tarde, bueno, yo inicié trabajando en una fundación de atención a personas con trastornos de la conducta alimentaria. Estuve ahí trabajando como unos 5 años y mientras estaba ahí, yo decía, quiero algo más, pero no había nada. O sea, lo más que habían eran maestrías en psicología clínica, pero me parecían muy generales. Y me acuerdo que en ese entonces vi una maestría en trastornos de la conducta alimentaria, pero era en España y hasta consideré como esta idea de irme a estudiar a otro lado, etcétera. Pero por otras cuestiones de la vida no se dio esa posibilidad. Así que empecé a buscar justo material gratuito, o sea, videos de YouTube, etcétera. Hay algo también muy importante que me pasó que fue un curso gratuito que era por parte de la UNAM de atención a conducta suicida. Era gratis, eran los videos, estaban en YouTube y proporcionaban el material. Wow, eso también me abrió una perspectiva muy interesante. Eh, Recuerdo muy bien, era la docente, se llamaba Carolina, no recuerdo su apellido, pero sí recuerdo el nombre. Seguro ya ni sabe, pero ella tuvo mucho que ver también, porque fue el escuchar de, ok, existe esto. Entonces, inicié primero con material gratuito. Ya que encontré la maestría, ok, me metí a la maestría y ya que inicié con la maestría, empezó a haber más cuestiones en línea, como cursos en línea, diplomados, etcétera. Y así es como empecé con otros cursos. Y después ya, con la pandemia, ya como que todo esto de que puedes estudiar un curso de Perú y otro en España, etcétera, pues se hizo mucho más viable. Entonces, yo creo que algo que es importante es visualizar que tenemos esta oportunidad de formarnos con docentes de otras partes del mundo y que nos pueden dar otras perspectivas, por ejemplo, que nuestro país no, y aprovecharlas, aprovechar que tenemos ese chance. Desafortunadamente yo no he visto que se enseñe de temas de psicología científica en universidades. Tal vez en diplomados que enseñen aparte, pero en la formación como tal de licenciatura creo que aún no, más que sé que obviamente en una Mixtacala, eh, en la Universidad de Guadalajara, muy bien, con razón. No, yo no, Axel. Axel es orgullosamente de allá. ¡Qué Por padre! eso, por eso hago de arriba de él, allá arriba. Es que yo lo veo al lado. Ok. Sí, sé que también en la Universidad de Guadalajara está esta de modificación de la conducta. Eh, entonces, sé que hay algunos lugares, pero aún así siguen siendo pocos, ¿no? O sea, como que los centros donde puedes formarte en eso son más como centros pequeños, no tanto estos institutos o universidades grandes. Eh, pero sí, sería tomarlos, o sea, sería buscar, buscar y buscar y evidentemente leer todo lo que, pues lo que podamos, ¿no? Porque yo creo que tengo más libros guardados de los que voy a poder leer en mi vida, pero ahí están
y de alguna manera, aunque no los da completos, me sirven de consulta para puntos en específico. Y otro punto del cual me hice hábito ya más recientemente, digamos, de unos 2, 3 años para acá, es leer artículos científicos, porque tal cual, ahí está como lo más reciente. Entonces, si yo pudiera darle esa recomendación a otros psicólogos en formación, sería lee artículos científicos. O sea, tú hazte la idea de leerte uno a la semana, uno al mes, lo que tú quieras, pero busca alguno de algún tema que te interese y léetelo bien, estúdialo, ve qué hay, cómo se elaboran esas investigaciones, etcétera. Entonces, yo creo que sería eso. Sí, muy, muy interesante porque la verdad son muy pocas las escuelas que realmente dan estos espacios para estudiar estos temas. Realmente casi todas son... Yo tengo algunos colegas o conocidos que estudian en otras universidades y luego les pregunto, o luego me dicen, no, es que estudio psicología. Yo les digo, ¿desde qué enfoque estás? Y como que al principio como, bueno, no, ¿cuál enfoque? Digo, ¿desde qué teoría te identificas o es la que tú estás practicando o la que te diriges? Y luego como que hasta de repente como que se sacan de onda, ¿no? No me entienden y ya después me dicen, no, pues es que yo veo esto y ya de repente digo, ah, es ecléctico, ¿no? Porque pues ya como que empieza a combinar muchos conceptos de muchas teorías y digo, oh, y digo, no, yo estoy más por esta área, sí, y ya es cuando me doy cuenta que realmente son pocas y incluso ahí en esta cala ya se está perdiendo esta bonita formación porque pues ya como tal el plan de estudios no favorece. Qué De triste. hecho, de hecho, como dato, antes que nada, pues yo siempre se lo he dicho a Axel, privilegiado. La neta que siempre te voy a envidiar eso. Sí, pero qué chido, qué chido. Justo en mi tesis trato ese asunto, la formación profesional en análisis de la conducta. Ya no en los veintitantos conductismos que se han registrado, no, análisis de la conducta es muy, muy poco. O sea, CNI, el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, aprueba más o menos 10,000 materias en los planes de estudio que pues ellos certifican, ¿no? Obviamente las autónomas, una que otra privada que sea pues muy, muy grande, tipo Tec de Monterrey. Y obvio, pues están cosas como la UDG, la UNAM, yo en mi caso UMX, pero de esas poquito más de 10,000 materias, si no me falla la memoria y tengo dato, porque apenas saqué resultados, solo 105 tienen que ver con psicología basada en evidencia. O sea, 105 de 16,000. Es el 1,66666%. O sea, verdaderamente Wow. es muy, muy chiquito. Y no solo eso, de esas 105, 106, no recuerdo, más de 50 están en la UNAM. Así que Axel, acaparador, tu institución tiene la mitad de todo lo que hay en México. Sí, qué envidia. La verdad que sí. Sí, me siento un poquito afortunado, pero igual también me ha tocado de repente hay cosas complicadas de tratar con algunos profesores, pero pues sí, es un honor poder estar ahí y aprender sobre esto. Sin... Sí, súper sí. El otro día comentaba con una colega que me decía, ella me decía, necesito que alguien me mantenga por 4 años para estudiar todo lo que quiero estudiar. Y yo le decía, qué triste, porque se supone que eso pasa en la licenciatura. O sea, normalmente estás tan pequeño que todavía dependes de alguien. Y justo no nos enseñaron lo que teníamos que aprender, ¿no? Y ahora es como, tengo que estudiar a la par de que hago otras cosas en la vida y sí se vuelve más complejo, la verdad. Entonces, sí, la verdad, qué privilegio. Sí, de hecho ya como tal para los acercamientos ya a la psicología, pues yo lo que el otro día nos platicaba una doctora que, hay con la que tengo clase, que pues luego es acercarnos, o sea, temas de psicología basada en evidencia, pero que sean de interés, porque luego a veces nos obligan y ya ahí pues generamos más aversión de lo que, pues otra cuestión, ¿no? Entonces, por eso luego terminan yéndose a otras áreas. Pero bueno, Por continuando. cierto, Ajá. perdón que te interrumpa, creo que la doctora Carolina es Santillán, doctora Carolina Santillán, me parece, y me parece que es de ahí, de Ixtacala, no sé si la has escuchado. Sí, he llegado a escuchar de ella, pero la verdad no he tenido el gusto de conocerla y de poder tener contacto con ella. Ok, vale, vale. Pero sí sé que, por eso es que yo supe que ahí en UNAM, pero de Ixtacala, pues se hablaba más de esos temas. Porque también conocí a gente que estudió psicología, por ejemplo, en Ciudad Universitaria y no, nada que ver.
Sí, tienen otra perspectiva. Creo que ahí también ya meten más lo de esta parte de las neurociencias ahí en CEU. Mm, Pero bueno, qué triste. Pero continuando ya como con la pregunta anterior, igual hilando estas preguntas, queríamos saber cuál ha sido tu experiencia como psicóloga en el ámbito clínico a lo largo de todos estos años y también cómo el hecho de haberte seguido formando te ha ayudado para dar una mejor práctica profesional. ok. Mm, no, definitivamente hay un abismo de Scarlett psicóloga hoy en el 2023 a Scarlett psicóloga en el 2010, ¿no? Sí hay un abismo. Evidentemente hay muchísimas cosas que me hubieran gustado saber en ese momento, pero también volteo hacia atrás y creo que hice lo mejor que pude con lo que tenía a la mano, porque en realidad sí, o sea, yo la tuve un poco más fácil y es lo que yo le recomiendo a muchos psicólogos egresados que se dediquen a un problema en específico. Entonces, como yo estaba muy centrada en un área que era trastornos de la conducta alimentaria, era más fácil para mí solamente como leer de eso, leer de eso, leer de eso. Entonces, eso me ayudó a sentirme cómoda en esa área y evidentemente a agarrar muchísima práctica en lo clínico. Ya después, cuando hice la maestría, dije, ok, ya quiero tratar otros temas. Quiero abrirme y tratar otros problemas y demás. Y evidentemente lo que me ayudó a tener la seguridad fue el conocimiento de la maestría. O sea, sola jamás me hubiera atrevido a tratar algo como tipo trastorno obsesivo compulsivo o conducta suicida, cosas así, sin tener pues ese backup, ¿no? De la formación. Pero la verdad es que yo sí soy muy ñoña, pero como les decía al principio, soy muy apasionada en el sentido de que lo hago porque me gusta, o sea, de verdad me gusta, lo disfruto, trato de meterme en cursos todo el tiempo y ya estoy como tan acostumbrada que la verdad me pasa luego y tal vez esto debería tratarlo en mi terapia, que cuando veo alguna película o algo por el estilo, es como me aburre, prefiero ver no sé, una entrevista o un curso o algo así, que para mí es mucho más gratificante. Entonces, yo trato de estar casi siempre en algún curso, en algún diplomado, en algo, que ahora ya me toca estar tomándolos y dándolos, porque ahora ya doy clases en algunos centros y cosas así, y ha sido también bastante padre, ¿no? O sea, esa experiencia como de pronto eres alumna, de pronto eres docente, pero definitivamente cada formación, cada libro, cada artículo eh, me va fortaleciendo. No hay más. E incluso hay libros o hay clases que le quitan el espacio a otro conocimiento, ¿no? Que es como, esto ya no lo veo tan útil y entonces ahora es esto. Y por eso es que creo que es tan importante tener esta perspectiva de es actualización constante. Y eso yo lo digo mucho en mis TikToks. Y hay psicólogos en formación que me han dicho como que, ay, entonces con lo que estoy estudiando no va a ser suficiente. Y es como, no, amigo, la verdad es que no, eso no va a suceder. Y está bien, o sea, creo que hay que tener claro que no es como en otras profesiones, ¿no? Que sí, a lo mejor con la licenciatura tienes, acá no. Ay, de hecho, esa pregunta, cuestión nos llega mucho luego a Soy Conducta. Ahorita ya no mucho, pero como que todavía hace un tiempo sí que iniciamos. Como que todavía fuimos de esas generaciones que inició un poquito en la divulgación con otros colegas. Y nos llegaban mensajes de, oigan, por todo lo que publican, creo que estoy llegando a la conclusión de que todo lo que estudio no me va a servir. ¿Estoy en lo correcto? Y buscas la manera más amable de decirle, de no queremos generalizar, a lo mejor y viste algo bueno, no sabemos, no estuvimos contigo, pero hay una gran probabilidad de que no, así que éxito. Hay una, hay una gran ¿Sabes con qué probabilidad los de que no. puedes salvar un poco? Que es lo que yo les digo, es, oye, es que es importante saber qué es para entender por qué no funciona. Y para Mm, entender por qué esto otro sí funciona. Entonces, al menos. el doctor Rives tiene una bastante curiosa, y de hecho como que Axel y a mí nos llegó, porque él nos dijo que en su tiempo había algo llamado conductistas por moda, ¿no? Y él Mm, decía que era esas personas que, vaya, que el conductismo era como que el depa más lujoso, el penthouse, como que ese depa con alberca, con toda la cosa.
y había muchos que directamente fueron ahí, y como directamente fueron ahí, no lo valoran. Ajá. Pero otros colegas que pasaron por cada escuela psicológica que dicen, esto no me hace sentido, tuvieron que escalar, 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 y como justo vieron todo lo mal que estaba en otros lados, cuando llegan al penthouse lo valoran mucho. Dicen, yo de aquí no me voy. Entonces, Wow, me hace total sentido, sí. va por ahí, creo que también tu consejo, Oscar, la verdad. Ahora, pues, igual, de esto quizá no hay paper en mano, igual es una pregunta, si quieres responder desde perspectiva profesional y también personal, desde luego. Queríamos preguntarte, Scar, ya en la práctica clínica, para ti, ¿qué competencias o habilidades te fueron de utilidad para poder insertarte en la práctica clínica, desarrollarte en ella? Y igual, no hay paper en mano, pero quizá, ¿qué habilidades o competencias les sugerirías a colegas que sería bueno trabajar o desarrollar si quieren insertarse en este ámbito de aplicación? Definitivamente tener estas ganas de investigar, de saber, de entender por qué. Porque desafortunadamente creo que algunos psicólogos han ido mucho sobre la línea de, pues yo voy a hacer lo que dice el manual, ¿no? Y ya, y no. Por eso me gustó tanto esta parte de encontrar el análisis funcional de la conducta para, no, primero tienes que entender qué está pasando con la conducta para poder saber qué vas a hacer con ella, no nada más vas a intervenir porque pues, está en el manual y funciona. Entonces, creo que sí, tendríamos que pensar en esta cualidad de querer saber, en esta como curiosidad, de querer investigar y llegar como que al fondo de, y evidentemente siempre tratando de buscar esta perspectiva científica, porque al final es lo que te deja dormir en las noches. Es lo que yo platico con una amiga, le digo, o sea, yo no podría dormir pensando en lo que estoy haciendo, ojalá y funcione, con personas que hay personas que me llegan, pues, con problemáticas muy intensas y que digo, es que si yo no supiera qué hacer con esto y estuviera vagando por acá, en ojalá que esto funcione, yo no sé si podría dormir en las noches, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, sí, como buscar el conocimiento que tenga esta base científica, porque eso les va a dar mucha seguridad en la práctica clínica. Eso es lo que nos va a dar seguridad. No es tanto los diplomas que tengas colgados, esos a la gente no les importa. Cuando ya tienes el problema enfrente, ¿sabes cómo resolverlo? Entonces, pues sería esa parte, o sea, irnos por la parte objetiva, científica. Definitivamente sí creo que tiene que gustarles leer. No veo a un psicólogo que no le guste leer dedicándose a ser psicólogo de cualquier área. En cualquier área tienes que leer mucho y te tiene que gustar porque son muchos los libros y muchos los estudios, entonces sí es como tener este hábito de la lectura. Ahora, yo no sé si esto sea precisamente una habilidad clínica, pero considero que sí es muy importante, y a lo mejor suena un poco a cliché, pero sí es importante, es el tú tener cierto equilibrio, por llamarlo así, emocional, en diversas áreas de tu vida. O sea, eso es súper importante, porque si no, van a haber conductas que, por ejemplo, tú sabes que tienes que poner en práctica, por ejemplo, tú tienes que ser asertivo con un consultante que necesita eso de ti y tú no puedes serlo porque tienes como ciertas inseguridades y demás. Y ahí es donde sí tiene que ver el cómo estás tú como persona en el momento en el que estás como psicólogo. Entonces, definitivamente creo que es importante. Si pudiéramos rescatar algo del psicoanálisis, tal vez sería eso, ¿no? O sea, que al menos ahí hacen mucho énfasis en eso de que analícense, pues sí, o sea, no psicoanalícense, pero sí tener un proceso en el cual puedas resolver ciertas cosas para que seas la mejor versión de ti mismo frente a la persona que tienes. Y definitivamente, sí, la parte de tener estas formaciones en psicología científica nos ayudan a sentirnos más seguros en el momento de la psicoterapia, pero sí tenemos que darle mucho peso a la relación terapéutica. Si no hay una buena relación terapéutica, aunque tú tengas el mejor plan de intervención, quizás no lo vas a poder llevar a cabo porque la persona no te la cree o es como
¿por qué me vas a poner a hacer eso si suena que me voy a sentir peor, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de hacer alguna intervención tipo exposición. Pero cuando has construido una buena relación terapéutica, la persona lo va a hacer. O sea, ahora sí que te estás convirtiendo en un discriminativo importante para la persona. Entonces, sí creo que esta parte de la relación terapéutica es muy importante y no debemos como perderla de vista. Muchas gracias por tu respuesta. Espero que a muchos de nuestro público les pueda funcionar estas recomendaciones, incluso a nosotros si en algún momento, yo todavía no estoy dentro al mundo laboral, ni a terapia, nada, pero pues si en algún momento lo hago, pues los voy a tomar mucho en cuenta. Y bueno, la siguiente pregunta ya va más enfocada, bueno, es una pregunta un poco personal respecto al futuro de Scarlett Espinosa en la psicología. Por esto queríamos preguntarte, ¿cómo es que te visualizas en unos años dentro de la disciplina psicológica y qué proyectos tienes por realizar? Bro, ¿perdiste Scar? Yo sí. Sí, creo que se trabó un poquito. Es tan amable de repetir la pregunta. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es un poco más personal respecto al futuro de Scarlett Espinosa en la psicología. Por ende, queríamos preguntarte cómo es que te visualizas en unos años dentro de la disciplina psicológica y qué proyectos tienes por realizar a la ciencia, a la psicología o en el sector, por ejemplo, en el ámbito clínico, por ejemplo. Y bueno, en sí, como tal, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Scarlett Espinosa en la psicología o como psicóloga? Ok. Para el día de hoy, para el día de hoy, porque pues puede ser que cambie después, yo diría que ya he estado en la parte de docencia y me gusta mucho, me gusta bastante porque es tener esta oportunidad de compartir, de sembrar esa espinita, etcétera. Pero me sigue apasionando mucho la clínica. Entonces, definitivamente sé que la clínica se va a llevar gran parte de mi tiempo como profesionista, pero sí me gustaría mantenerme como docente y también tengo muchas ganas de hacer investigación, muchas ganas. La cuestión es que también tengo algunas pues cuestiones personales que me hacen más difícil, ¿no? Esta situación. Por ejemplo, el doctorado que hay de análisis de la conducta de la Universidad de Guadalajara, para mí sería un sueño tomarlo, pero pues no puedo tomarlo porque me implicaría cambiar de residencia y pues yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera me gustaría meterme a investigación en algún punto. Sí sé que quiero hacer eso y tengo que darle check a esa parte en algún momento de mi vida, pero definitivamente sí me veo mucho en el área clínica y docencia. Al menos a mediano y corto plazo, seguro que sí. Ahora, pasando a cuestiones más específicas sobre tu práctica profesional en la psicología basada en evidencia, vaya, ya lo has mencionado un poquito a lo largo de esta linda charla, que justo uno de tus temas quizá en los que tienes más, ¿cómo decirlo?, más curiosidad y por ende en los que más te has estudiado, desarrollado, y de hecho porque vimos muchos de tus flyers en los que ya das cursos, pero sí es como de que te colocan, o quizás hasta pides, no lo sé, estar en lo que son, lo que etiquetamos como trastornos de la conducta alimentaria. Y considerando tu formación, incluso que a gusto en el tema, te queremos preguntar cómo se conciben este tipo de comportamientos desde una perspectiva conductual y qué beneficios encuentras vaya, en su explicación e intervención. Vaya, no un trastorno de la conducta no lo ve lo mismo una analista del comportamiento como tú, a alguien que diría que son pues fijaciones orales, pero pues es otro tema. Entonces, pues Uf, sí. cuéntanos. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se ve un trastorno de la conducta alimentaria desde la psicología basada en evidencia? ¿Y qué ventajas tú le encuentras a esa perspectiva? Justamente creo que se ve de una forma más práctica y más simple, en el sentido de es un problema de conducta, ya que en algún momento se llegó a manejar que era una cuestión que podía tener incluso como algunas cuestiones neurológicas y tal, y que las personas que tenían este tipo de problemas nunca iban a poder salir de ellos, y que solamente los tratamientos eran orientados a que
digamos, controlaran los síntomas, ¿no? Así lo manejaban en ese entonces, o sea, eso es lo que yo escuchaba por ahí del 2008, era la información que se manejaba. No tanto desde la perspectiva de TCC, más bien desde otras perspectivas como del psicoanálisis o por ahí unos sistémicos. Y justamente me gusta que la perspectiva desde el análisis de la conducta es como, a ver, o sea, podríamos llamarle de otra forma, pero al final es un problema de conducta, que tal cual lo que tendríamos que ver es cuáles son las conductas problema que nos interesan analizar y cuáles son las que más se presentan en la persona que estamos tratando y cuáles son esas variantes, ¿no? Por ejemplo, yo hago análisis funcionales de una persona que tiene atracones e inducción de vómito. Y me puedo dar cuenta en el análisis funcional que muchos de sus atracones, pues digamos que funcionalmente tienen diferentes funciones. Es decir, en algunos casos es por una cuestión de regulación emocional, en otros casos es por una cuestión de aburrimiento. Ahí es donde vemos como una perspectiva más específica, pero a la vez simple, en el sentido de que no nos estamos metiendo en estos rollos de, pero no será una cuestión del inconsciente, de etapas psicosexuales, etcétera. Entonces, me parece muy útil, porque tal cual las intervenciones son muy puntuales y creo que eso es lo que se necesita, sobre todo en casos como estos, en donde la parte de la salud y tal cual de la vida de la persona está en riesgo. Lo que sí se ha visto es que las personas que tienen mucho tiempo dentro de este tipo de problemas, cada vez les es más difícil salir. Y pues es básicamente, nosotros sabemos que es porque justo son conductas que se han ido reforzando a lo largo del tiempo y por eso es que parece más difícil salir. Pero también es como que ya toda su vida la van configurando alrededor de estas conductas. Por eso es que son difíciles de tratar cuando ya llevan mucho tiempo, lo cual no quiere decir que sea imposible tratarlas, porque simplemente estamos hablando de conductas. No estamos hablando de nada del cerebro, nada neurológico, un gen y cosas por el estilo. Y justo estas intervenciones van ayudando a que la persona se dé cuenta que sí puede. Cuando logramos una buena intervención, es como, entonces sí puedo con esto, ok, y se sienten pues como más involucradas en poder intentar lo que sigue. Porque muchas personas llegan desmotivadas con esta idea de yo escuché que esto nunca se me va a quitar. Entonces, definitivamente, esta perspectiva más científica es más útil, más funcional y le brinda a la persona un panorama muy diferente del problema. Muy interesante la respuesta que nos das, Scarlett, respecto a esta problemática. Y bueno, igual sabemos que parte del hecho de que te hayas vuelto tan conocida en las redes fue que retomaras algunos asuntos del tipo legal dentro de la profesión de la psicología. Siendo un tema que casi nadie toca, por ejemplo, como divulgadores, o incluso luego hasta las universidades, nos gustaría hacerte algunas preguntas que nuestro público tuvo la amabilidad de mandarnos, y como tal voy a citarlas, voy a mencionarlas. Entonces, la primera de ellas es como tal lo siguiente, pone las siguientes situaciones: si cambié de psicólogo por prácticas dudosas, al pedirle mi expediente me dijo que por ley no puede dármelo, pero es mi expediente y de hecho me lo pidió mi nuevo psicólogo para ver cómo habían trabajado conmigo con anterioridad. ¿Es legal que se lo quede el psicólogo anterior o se puede hacer algo? Tengo entendido que sí tiene el derecho a recibirlo. Hay por ahí una ley que es justamente la que tiene que ver con el manejo de datos y de expedientes, que menciona esto. Y de hecho, por ejemplo, existen protocolos para instancias públicas como hospitales psiquiátricos y demás, en donde le explican a la gente cómo puede solicitar su expediente porque ellos tienen derecho a tenerlo. Por lo tanto, pues definitivamente eso no es una cuestión, digamos, tan ética. Ahora, desafortunadamente, he sabido de muchos psicólogos, independientemente del enfoque que practiquen, que no llevan expedientes. Y eso es ilegal. O sea, realmente nosotros como profesionales de salud
tenemos que llevar un expediente y hay ciertas cosas que debe de llevar ese expediente. Pero también puede ser que esto no te lo enseñan en la universidad, ¿no? Sin embargo, pues ahí entra esta parte de investiga por tu cuenta, pero sí necesitas tenerlo, porque en cuestiones legales donde hay algún juicio que involucre alguna parte de tu caso o desafortunadamente la persona se quite la vida, puede ser que te requieran tu expediente desde un aspecto legal. Entonces, pues es importante tener todo en orden. De hecho, antes de que sigas, Axel, perdón, justo esta persona rápidamente, porque de hecho sí nos lo preguntó, dije, mira, no sé si varía de estado a estado porque es de México, pero justo comenté, al menos aquí donde yo estoy, por ley, aunque ya hayas salido de dicho consultorio o clínica, por ley está obligado a tenerlo un mínimo de 15 años. 15 años debe conservar un expediente, así que sería bueno cuestionar o indagar si siquiera lo tiene. O sea, si siquiera lo Ujú, tiene o si tomó la molestia de hacerlo. ujú. Sí, sí, sí. No estoy segura del tiempo porque, ay, no sé dónde leí. Y es que sí, justo hay cosas que cambian de estado a estado, que eran 7. Pero lo que es un hecho es que hay que tenerlo por un tiempo, ¿no? Y hay que tenerlo. O sea, volvemos al punto de hay que tenerlo. Hay psicólogos que no tienen. No sé qué pasa ahí. No sé por qué actúan de esa manera. eh, pero definitivamente sí es algo en lo que tenemos que poner muchísima atención. Claro, sí, es importante. Y bueno, el otro caso que nos planteaban era el siguiente, que una señora que hace limpias en un mercado de mi municipio decía que los dolores de cabeza de mi mamá eran producto del estrés y malas vibras que alguien le estaba mandando, o sea, otra persona. Mi mamá seguía asistiendo, esta señora le daba tés, untaba hierbas y otras cosas, pero llegó un punto en el que los dolores aumentaron y al llevarla con el médico nos dijeron o le dijeron a la persona que comentó que era un tumor. ¿Hay alguna forma de denunciar a estas personas que sin preparación ofrecen servicios de salud? Ah, wow. Qué experiencia tan complicada. Em, Eso a mí me enoja mucho, la verdad. Me enoja muchísimo ver que esta parte oportunista termina afectando bastante a las personas. Mm, Partamos del hecho de que, pues en México sabemos que la cuestión de la impartición de justicia, etcétera, digamos, no está al 100. Sin embargo, yo creo que siempre tenemos que hacer cualquier cosa que esté dentro de nuestras manos, ¿no? En cualquier sentido de estos. Entonces, he sabido que de pronto puedes quizás denunciar ante Cofepris, entonces pudiera ser una línea. Sin embargo, creo que más allá de la denuncia, es importante seguir divulgando acerca de esta información para que la gente no caiga, ¿no? O sea, yéndonos a prevención. Yo justo en algún momento me llegaron a decir como de, entonces tú no has de creer en nada y no sé qué, ¿no? Yo decía, bueno, es que yo en mi vida personal puedo creer en lo que yo quiera, pero cuando se trata de ofrecer un tratamiento, yo tengo que ofrecer el mejor que exista, el mejor disponible. Por tanto, tú también deberías buscar el mejor disponible. Y ahí también es colocar un poco esa responsabilidad también en las personas, ¿no? O sea, si tú no te irías a hacer una cirugía en el corazón con cualquier persona, tampoco vayas a cualquier servicio de psicología de cualquier área sin cerciorarte lo que vas a obtener ahí. Entonces, creo que ahí sí tenemos que, pues, digamos, colocar esa responsabilidad en la gente y ayudarle a saber qué es lo que tiene que buscar. Muy bien. Bueno, cabe señalar por si las dudas, el consentimiento de estas personas lo tenemos, afortunadamente les pedimos autorización, respetando el anonimato, así que no se preocupen, televidentes, televidentas, por esa parte está bien. Así que tranquilos, tranquilas, y gracias por compartirnos. Yo creo que las personas viven ese tipo de situaciones justo porque falta información, falta seguimiento, y creo que mencionaste algo muy importante, Scarlett, o sea, la impunidad. O sea, verdaderamente. Sería, no tengo un paper en mano, pero sería bueno saber en sociedad qué tan reforzante es saber o qué tan probable es que alguien se anime a denunciar cuando sabe que quizá no va a pasar nada. Sería bueno hacer un buen estudio de eso.
Ahora, Sí, espera, antes de pasar a otra cosa, creo que algo que es importante tomar en cuenta es que hoy también está el poder de la denuncia en redes ok, y sí. eso ayuda. De hecho, hace poco hubo una persona que me pasó el dato de una supuesta psicóloga que se anunciaba como psicóloga y no era psicóloga, era creo que licenciada en administración de empresas. Yo le escribí algo en su página, ella me escribió por inbox, empezamos a conversar por ahí, y ella me decía que no, que había estudiado un curso de teología y cosas por el estilo, ¿no? Total que yo hice un post con esas capturas y con el nombre de la persona y se hizo viral. Y entonces muchas personas de su estado la localizaron y al parecer había como un organismo de colegio de psicólogos o algo así que la buscaron y le dijeron, tú no puedes seguir haciendo esto porque es ilegal. Entonces también podemos irnos por esa línea. Buena herramienta. Es como, si yo no lo sé, alguien en el internet seguramente sí sabe qué se puede hacer. Eso es. Ujú. Ahí ese post sí me sonó de yo solo hago música, perdón que te salpiquen. Ese Ándale. post me sonó así. Muy bueno, sí. Perfectísimo. A ver, este tema ya lo has mencionado un poquito. De hecho, lo mencionaste al inicio de la charla, pero nos gustaría saber un poquito más sobre ello, si así lo deseas compartir desde luego. Y es que ya esto tiene que ver, justo que ver con lo que son, pues, creo que lo conocen en las disciplinas históricos-sociales como estudios de género, y queremos preguntarte, con base en tu experiencia, ya tu larga trayectoria, es si has notado, por ejemplo, mayor presencia o participación de hombres en lo que es la psicología científica, más que en otras escuelas o enfoques. Y de ser así, pues, ¿qué obstáculos has tenido tú para abrirte camino? O sea, no solo en la divulgación, tal vez también en la formación, incluso en el trabajo ya como tal. No sé si puedas contarnos un poquito de eso. Sí, definitivamente creo que sí. Em, He notado más la presencia de varones en el área de psicología científica. Em, no sé en realidad a qué se deba, pero sí creo que hasta cierto punto, en algún momento de la vida, de la historia, muchas mujeres estudiaban psicología como esta parte de no sé qué estudiar, pero tengo que estudiar algo. Entonces, como que no se lo tomaban en serio, ¿no? O tenían esta idea de que era dar consejos y mandar a abrazar árboles, etcétera. Entonces, quizás por eso es que vemos que no tantas mujeres se van a un área como más seria. En lo personal, considero que en mi caso algo que sí me ha obstaculizado es ahora sí que ya mi vida personal, porque pues yo ya tengo familia, ya tengo 2 niñas y eso a mí no me permite justo decir, ok, me voy a Guadalajara a estudiar el doctorado que quiero, ¿no? No puedo hacer eso. Y eso definitivamente pues es una cuestión social, en donde si yo hago eso, pues además de que puede tener repercusiones en mis hijas, definitivamente voy a ser súper señalada, ¿no? Así como de, ¿cómo crees tus hijas, no? Y quizás si lo hace un varón no parece tan malo, ¿no? Es como, es su vida profesional. Entonces, creo que ahí es donde sí tiene algo que ver estos roles sociales y pues estos roles de género. Muchas gracias por tu respuesta, Scarlett. Eh, igual yo quería tomar un poquito de lo que se mencionó en la pregunta anterior, de esto de que, bueno, nada más así como un rápido comentario, que es bueno funarlos en las redes y da fuerza a las personas que hacen prácticas que no deben. Bueno, ya como tal, en la última parte de esta entrevista, pues ya entramos a la parte de las recomendaciones y pues el cierre. Y queríamos preguntarte qué libros podrías recomendarles a personas que se quieran iniciar en la práctica basada en evidencia. Libros o artículos o algún documento o algo de manera general. Yo creo que inicialmente serían libros que tengan que ver con principios del aprendizaje, porque eso creemos que le sabemos, pero no es cierto. Lo que nos enseñan en la universidad, si es que nos enseñan algo, es súper limitado, es una embarrada. Y si no tienes eso bien claro, pues va a ser complicado comprender lo demás. Entonces, irse a libros de principios del aprendizaje. Eh,
Después sí considero que tiene importancia pues ya ver esta parte más filosófica y también irnos como a los más básicos de modificación de conducta. Ya después nos podemos ir a análisis de la conducta o análisis experimental de la conducta, que ya sería como lo que está más arriba, ¿no? En la pirámide, digamos, pero primero tienes que aprender todo lo de abajo. Entonces, yo creo que sería en esa línea. No tengo algún libro en específico, porque en realidad hay muchos. Entonces, creo que cualquiera que tengan a su alcance, que sea de esos temas, está bien. Perfectísimo. Ahora, sabiendo que, vaya, eres una ya persona con bastante experiencia haciendo psicología y divulgando psicología, verdadera psicología, repito, yo no le tengo miedo a ser funado. Vaya, queremos preguntarte, Scarlett, ¿qué le recomendarías quizá a las personas si quieren insertar a estudiar psicología? Y también, ¿qué consejo le darías a quienes ya están estudiando psicología? Pues justamente tener este sentido crítico de todo lo que escuchan. No asumir que todo lo que escuchan es cierto porque lo dice un docente o porque viene en un libro. Sí tener el sentido crítico y curioso e irse más allá. Evidentemente, si yo hubiera sabido que existía este lado, cuando yo estaba en la licenciatura, hubiera estudiado a la par. O sea, ok, estudio esto para tener casi casi el papel, pero a la par yo estudio esto otro, haciendo cursos, leyendo artículos. Entonces creo que esa podría ser la opción. E incluso tal cual, estudiar cursos a la par, si les es posible, ¿no? Porque de pronto sí puede ser una carga pesadita, pero si les es posible, definitivamente. Y si tienen la oportunidad de encontrar los espacios a nivel licenciatura donde por ahí haya una formación más orientada hacia la psicología científica, pues definitivamente irse por ahí. O sea, eso ya les ahorraría un camino muy, muy largo. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada a retomar tu práctica profesional en el ámbito clínico y queríamos preguntarte qué recomendaciones les podrías hacer en este momento o a las personas con las que asisten contigo respecto al servicio psicológico cuando buscan la atención de un psicólogo. Bueno, principalmente que se den cuenta si la persona con la que están tiene cédula profesional de psicólogo. Eso sería lo primero. Lo segundo, que tal cual, cuando hagan el contacto con la persona que se anuncia como psicólogo o como psicóloga, les comparta de su experiencia, les comparta de su formación. O sea, se vale pedir el currículum tal cual, porque yo quiero saber si tú tienes algún tipo de experiencia tratando el problema que yo estoy, tratando de trabajar en terapia. Y que no se vayan tanto por la cuestión de los años. La edad del terapeuta no dice absolutamente nada. Sabemos que hay muchos psicólogos que sí tienen la cédula y el título, pero nunca más actualizaron. O que desafortunadamente sí tienen 20 años de experiencia, pero en pseudociencias. Entonces eso no les va a funcionar. Por lo tanto, irse por la edad no es la mejor opción. A veces alguien que es recién egresado, pero que trae una formación más sólida en psicología científica, les va a dar mucho mejor resultado. Entonces, irse más por cuestiones como qué enfoque manejas, qué experiencia tienes tratando este problema, pero que sí se animen definitivamente a entrevistar a la persona. Y evidentemente, darse cuenta si se sienten bien con esa persona y con ese enfoque, ¿no? Yo desde el principio les explico cómo funciona más o menos la psicoterapia conmigo, el enfoque de qué va y que ellos me digan si es lo que están buscando, ¿no? Quizás ellos están buscando constelaciones familiares, si se vale, y entonces aquí no es, ¿no? Afortunadamente nunca me ha pasado. Sí ha habido gente que me ha de pronto comentado como, entonces aquí no vamos a analizar mis sueños y yo, no, y eso no los ha detenido a quedarse. Entonces,
creo que por ahí podemos ir negociando. Perfectísimo. Ah, y bueno, ya la última pregunta. Es un poquito personal. Si quieres compartirnos un poco, genial. Si no, adelante también, porque es un poquito personal. Pero bueno, básicamente es esto. ¿Cómo le haces para malabarear? Creo que es la palabra correcta, sí, malabarear entre la vida de psicóloga, rockstar en redes sociales y ser mamá. Ser mamá, porque yo la verdad he tenido jefas increíbles en el trabajo también y donde he hecho tanto prácticas o servicios, que de verdad sí es como de también soy mamá y dicen, ay Dios, vale la pena, lo amo, pero sí cuesta. Sí cuesta, así que por esa razón te queríamos hacer la misma pregunta. Si quieres responder, claro. Claro, sí. Me encantaría hablar de esto porque creo que es algo de lo que nunca he hablado. Em, yo les decía desde un principio que sí, me considero una persona muy apasionada en las cosas que me gustan y que yo he decidido hacer. Y pues antes de ser mamá, evidentemente yo elegí ser psicóloga, pero cuando decidí ser mamá, también dije, esto voy con todo, voy al 100. Y afortunadamente sí he encontrado la forma de irlo colocando en niveles de importancia distintos según el momento. Sí hubo un momento en el que dije, tengo que dar un break a la parte profesional porque mis hijas estaban bebés. Entonces, pues yo quería dedicarme a ellas 100% y después me fui reinsertando poco a poco. Y también debo decir que pues no es nada más una cuestión mía, sino tal cual de la familia, ¿no? O sea, afortunadamente, digamos que mi pareja hace tanto la función de mamá socialmente como yo, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho. Digamos que ambos le entramos de la misma forma y eso ha ayudado bastante. O sea, afortunadamente mi pareja sabe lo importante que es para mí la psicología y, y por eso es que dice, ok, no te preocupes, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo, etcétera. De hecho, justo últimamente que he tenido que hacer viajes para alguna formación y demás, es como, no, sí, vete, etcétera. Ahora, también yo llevo una vida muy extraña para algunos, porque yo hago homeschooling. O sea, yo les doy clases a mis hijas. Entonces, prácticamente en las mañanas yo soy maestra de primaria y en las tardes es cuando yo me dedico a psicoterapia. Tardes, noches, ¿no? O sea, a veces termino a las 10, 10 y media de la noche. Pero esa es la forma que yo he encontrado de poder estar con ellas, que es justo en la mañana, en la que estoy con ellas, les puedo enseñar varias cosas, no nada más de la escuela, sino de otras cosas que para mí es importante enseñarles. Y en las tardes yo puedo encerrarme en mi consulta y dedicarme al 100 a mi profesión y yo sé que ya estuve con ellas. Entonces, esta es la forma en la que yo he logrado ir equilibrando y darle importancia a todas las áreas que son ahora sí que relevantes para mí. Muy bien. Una respuesta. Bueno, aplausos por esa respuesta, la verdad. Muchos deberíamos aprender. Y más quienes ya tienen luego hijos y pues luego como que no saben distribuir muy bien. Pero bueno, ya, o sea, esa fue como tal la última pregunta de esta charla. Y pues damos finalización por la entrevista. Te agradecemos mucho, Scarlett, por haber estado aquí, por haber aceptado la entrevista. Espero que las personas que nos estén viendo aprendan mucho de Scarlett. Y si tienen dudas, pueden ir a preguntarle o pueden ir a buscar a sus redes. Vamos a poner aquí en el video sus redes sociales, su TikTok, su Facebook, su Instagram y todo, donde la puedan contactar. Igual, pues para que chequen su material, porque la verdad es muy, muy bueno. Y pues te agradecemos mucho, Scarlett. No sé si Ernesto quiere agregar algo. Va a sonar repetitivo. Pues muchas gracias, ya teníamos muchas ganas de charlar contigo y de verdad apreciamos mucho que nos des pues, tu tiempo, tu esfuerzo, tu pasión, como lo acabas de mencionar. Entonces, pues nada, yo la disfruté muchísimo y nuevamente gracias. Ay, me da mucho gusto haber estado con ustedes. La verdad es que sí fue algo muy padre para mí porque tener estos espacios donde es como sé que lo que estoy diciendo lo compartimos
y de pronto ustedes hacen un comentario y es como, sí, yo también me siento así, y que a veces solo tenemos esos espacios en redes, pues es bastante reconfortante. Entonces, pues también muchas gracias por haberme invitado y pues ya saben, por acá estamos por cualquier cosa.